de 10 años. Compañeros, no sé si tuvieron oportunidad de investigar esa información. Buenas tardes, licenciado. En mi caso, no, le lamento decirle, no pude leerlo. Ok, compañeros. ¿Alguien que haya tenido tiempo de revisar esa información? Sí, yo leí un poco acerca de los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que el jueves de la semana pasada y ayer precisamente alcanzaron su rendimiento más alto desde el año 2007. Ahora le indico el dato. Bueno, no lo tengo en la mano, pero llegó al 5% o 5. Sí, es 5 y pico, ¿no? Sí. Sí, el número puntual pues fluctúa con relativa frecuencia, ¿verdad? Entonces no está interesante, pero lo que dice Erika sí es sumamente importante, ¿verdad? Que el rendimiento del bono del Tesoro alcanzó su nivel más alto durante los últimos 15, 16 años, ¿verdad? ¿Por qué es esto relevante en general para la economía del mundo y en particular para los bonos guatemaltecos? ¿Cómo funciona un bono, compañeros? ¿Alguien sabe cómo funciona un bono? Ok, entonces aquí quizás sería un buen punto para empezar. ¿Qué es un bono? ¿Verdad? Un bono, voy a jalar aquí mi pequeña tableta para dibujar. Un bono, compañeros, es un instrumento, es lo que nosotros denominamos un instrumento de renta fija. Como su nombre lo indica, es un instrumento cuya renta no varía a lo largo de la vida del producto, ¿verdad? O del instrumento. Entonces, ¿para qué utilizamos los bonos? Pues generalmente los bonos sirven para una de dos cosas, ¿verdad? Ya sea, yo voy a tratar de gestionar liquidez o voy a tratar de obtener algún rendimiento, ¿verdad? Ahora, ¿quién sabe a qué me refiero cuando digo gestionar liquidez, compañeros? ¿Qué es la liquidez? Convertirlo en efectivo. Bueno, aquí sería al revés, convertir el efectivo en bonos, ¿verdad? La liquidez esencialmente es efectivo y todo aquello que se vaya pareciendo al efectivo, ¿verdad? Entonces, yo tengo un pool, le llamamos, ¿verdad? Un grupo o una cantidad importante de liquidez, y esa liquidez, digamos que son quetzales y dólares. Si yo la mantengo en efectivo, en disponibilidades, aquí vamos a hablar un poco de terminología contable, ¿verdad? Si yo lo mantengo en disponibilidades, entonces, ¿qué pasa, compañeros? ¿Será que obtengo algún rendimiento? Pues no, ¿verdad? Yo no obtengo ningún rendimiento de mantener eso en disponibilidades. Sin embargo, existen instrumentos que son relativamente líquidos o cercanos a líquidos en los que yo puedo adquirir con estos quetzales y dólares, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros denominamos un portafolio de renta fija. Entonces vengo yo y tomo estos quetzales y dólares y adquiero bonos, ¿verdad? Ahora, los bonos pueden tener algún plazo, ¿verdad?
Generalmente los bonos más líquidos van a ser los de más corto plazo y los menos líquidos los de más largo plazo. ¿A qué me refiero yo cuando estoy diciendo que los bonos son más o menos líquidos, compañeros? ¿Alguien que... Licenciado, tal vez se refiere a la facilidad que hay para convertirlos, como dice usted, de bono a efectivo y viceversa. Correcto. Ahí Oscar nos dice la clave, ¿verdad? Es la facilidad con la cual yo puedo convertir este bono en efectivo y viceversa. Y estos bonos van a tener un rendimiento, ¿verdad? Y como su nombre lo indica, son instrumentos de renta fija. Entonces, un instrumento de renta fija significa que durante toda la vida del contrato, el bono va a estar rindiendo la misma cantidad. No, permítanme, que algo aquí. Entonces, durante toda la vida del préstamo, el bono va a estar rindiendo la misma cantidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo adquirir un bono del Tesoro de Guatemala. El bono del Tesoro de Guatemala va a tener un valor de 100 millones de quetzales. Este bono va a tener un rendimiento anual de el 8.5%. ¿Qué significa eso? Y va a ser capitalizado semestralmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a recibir aproximadamente 4.25 millones de quetzales cada semestre durante 5 años, y al final de los 5 años voy a recibir mis 100 millones de vuelta, ¿verdad? Así es como funciona un bono. ¿Está claro esto, compañeros? ¿Se entiende cómo funciona un bono? Sí, licenciado. Ok. Y entonces, entre más lejano está el bono, más difícil es transformar este bono en liquidez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay menos personas dispuestas a comprarlo. ¿Por qué creen ustedes que un bono de mayor plazo va a ser más difícil que alguien lo compre, compañeros? Creo que es porque el rendimiento es mayor. Pero si lo piensas, eso sería un atractivo, ¿verdad? Generalmente... Pues el rendimiento creo... disculpe, no sé si se me está escuchando. Que no. Sí, ahorita lo escucho. Disculpe, pensé que tenía ahí el micrófono apagado. No, yo sí tomaría como el bono a largo plazo sería menos atractivo, ¿verdad? Porque como es un bono a largo plazo, entonces generaría menos, ¿cómo se llama? Menos interés. Generalmente los bonos de largo plazo tienen una tasa de interés más alta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos yield of US Treasury Bonds. Vamos a ver acá. Miren, pues el de 3 meses rinde 5.42. No sé si ahí se mira bien. 3 meses rinde 5.42. El de 6 meses 5.54. El de 2 años 4.06. Bueno, es que ahorita están las curvas invertidas, pero vamos a ver. Estamos 3.81, 3.75. Generalmente la regla es de que cuando yo compro bonos, los bonos de más largo plazo tienden a tener una tasa de interés más alta, ¿verdad? Generalmente la tasa de interés se ve, tiene una escala logarítmica. Se modela utilizando un modelo de unos premios Nobel de Economía que se llama Nelson Siegel Svensson, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven la curva de rendimientos, por ejemplo, por lo general se ve así, ¿ve? Entonces, donde aquí abajo está el plazo, y aquí en la LGI está el rendimiento, ¿verdad?
Entonces, no es en sí el rendimiento. ¿Por qué el plazo lo hace menos atractivo, compañeros? Y tiene que ver con el tema de liquidez. ¿Qué pasa cuando el bono es más largo? Es menos líquido. Entonces, el bono, al ser más largo, es menos líquido y entonces es más, voy a tardar yo más en recuperar el capital inicial, ¿verdad? Porque recuérdense que en el bono no se hacen amortizaciones a capital. Es decir, usted no recibe un porcentaje de su capital de vuelta todos los semestres, sino solo el interés. Y es hasta el final del ejercicio que usted recibe de vuelta todo el capital. Entonces recordemos el concepto del valor tiempo del dinero, ¿verdad? El dinero, entre más cerca lo tengamos, menos o más valioso es para nosotros, ¿verdad? Tanto por la inflación como por las necesidades que yo puedo cubrir inmediatamente, que tal vez yo ya no voy a tener a futuro, ¿verdad? No sé si ustedes ya vieron en Macro 3 el modelo de ciclos económicos reales. Sí, licenciado, ya lo vimos. Pues en ese modelo, si ustedes recordarán, hay un parámetro que se llama RO, que lo podemos denominar un parámetro de impaciencia, ¿verdad? Entonces, básicamente, RO lo que me dice es qué tanto los agentes económicos están dispuestos a esperar el dinero de vuelta. Entonces, los bonos de más largo plazo son menos deseables desde ese punto de vista. Otra razón por la cual los bonos de largo plazo son menos deseables es que están expuestos a riesgo de tasa de interés. Y aquí es donde viene la pregunta que les planteaba yo acerca de lo que les pedí que investigaran, ¿verdad? ¿Qué significa tener riesgo de tasa de interés? Riesgo de tasa de interés se materializa cuando yo tengo un precio de mercado de mi bono menor al precio al valor en libros debido a un mercado de tasas por encima de la tasa de rendimiento que yo recibo, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a dividirlo en algunos conceptos. La tasa de rendimiento que yo recibo generalmente se denomina tasa cupón. ¿Ok? Tasa cupón. La tasa cupón es la tasa que yo recibo. Entonces, supongamos que tenemos nuevamente el mismo bono de 100 millones de quetzales y la tasa cupón es 5%. ¿Ok? El plazo son 5 años. ¿Ok? Y después está el rendimiento. O yield, que es la palabra en inglés, ¿verdad? El yield es, a veces lo hemos mencionado, como siempre en la economía, pues hay bastante anglicismo que se utiliza, ¿verdad? Entonces, si escuchan ustedes yield, tienen que saber qué es el rendimiento. ¿Qué es el yield, compañeros? El yield o el rendimiento es el rendimiento disponible en el mercado. Es lo que sea que el oferente del instrumento financiero ofrece actualmente por el mismo producto. Entonces, por ejemplo, en el caso de un bono del Tesoro de Estados Unidos, digamos que la tasa de 5 años que yo compré no es de 5%, sino de 3%. Y digamos que el rendimiento actual en el mercado es de 2.5%. Si yo quiero vender este bono de 100 millones, ¿será que yo puedo obtener mayor o menor precio que su valor en libros? Entonces aquí vemos la dicotomía entre valor en libros
que es el valor nominal del instrumento. Es decir, cuánto dice el papel, cuánto es lo que yo voy a recibir al final del ejercicio, ¿verdad? Cuando el bono expire y yo recibo el capital de vuelta, ¿cuánto voy a recibir? Eso lo denominamos valor en libros. Versus valor de mercado. Yo les diría de que hoy en día, según lo que yo he apreciado del mercado laboral en Guatemala, a los economistas nos buscan mucho porque, pues en teoría, nuestra carrera nos ayuda a determinar adecuadamente el valor de mercado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en banca, parte de lo que nosotros hacemos, parte de lo que yo hago, es determinar cuánto es el valor de mercado, el fair value, de los instrumentos que integran un portafolio de inversiones, ¿verdad? Entonces, compañeros, ¿qué piensan ustedes? Que yo puedo obtener un valor de mercado si yo quisiera vender este bono, porque esa es otra de las cosas de los bonos, ¿verdad? Que los bonos esencialmente son al portador. Entonces yo puedo trasladarle mi bono a otra persona y esa persona se vuelve el acreedor del bono automáticamente, ¿verdad? Con todos los derechos y obligaciones que eso conlleva. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos está pagando ahorita 2.5% y la tasa del bono que yo tengo, el contrato del bono que yo tengo, dice que este bono en particular rinde 3, ¿qué va a pasar con el valor de mercado de mi bono, compañeros? ¿Aumentaría, Lick? Es correcto. El valor de mercado del bono aumentaría. Sí, entonces el valor de mercado del bono aumentaría, ¿verdad? Por el contrario, recuérdense lo que Erika nos dijo. Los bonos de Estados Unidos ahorita tienen el rendimiento más alto que han tenido desde el 2007. Eso significa que todos los bonos de 10 años que fueron emitidos después del 2007 están lo que en terminología financiera le llaman bajo de agua, ¿verdad? Significa que los bonos del Tesoro actualmente de Estados Unidos, después del 2007, tienen un rendimiento inferior al 5%, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, compró un bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos en el 2020? Probablemente su tasa cupón sea 1.5%. Y el valor que está pagando por un bono equivalente en Estados Unidos ahorita es el 5%. Entonces, ¿qué le va a pasar al valor de mercado de su bono, compañeros? ¿Qué le pasa al valor de mercado en este instante? ¿Disminuirá, licenciado? Ahí disminuiría. Es correcto. El valor de mercado disminuiría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tasa cupón del bono que usted tiene es inferior al rendimiento que está disponible en el mercado. Entonces, si usted piensa, usted llega y dice, mire, yo quiero volver mi bono de $100 millones o 100 millones de quetzales líquido. Cómpreme mi bono. Alguien le va a decir a usted, bueno, yo se lo compro, pero se lo voy a comprar a 70 millones. ¿Por qué? Porque yo en el mercado con esos mismos 100 millones puedo obtener un rendimiento del 5%. En cambio aquí yo obtengo por 70 millones el rendimiento del 1.5 del 100%, ¿verdad? Y dependiendo de qué tan urgido esté la persona que tiene este bono, va a tener que materializar esa pérdida, ¿verdad? Va a tener que venderlo y perder el dinero de la diferencia, ¿verdad?
Además de esto, pues hay algunas otras reglas contables que los obligan a veces a registrar esas pérdidas en estados financieros, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan este caso del Silicon Valley Bank a principio de año. Mañana, ¿alguien se recuerda de ese caso del Silicon Valley Bank? Silic, ¿Ok? Sí, licenciado. ¿Quién me puede explicar qué pasó? Es del 2023, ¿verdad, licenciado? ¿Ah? Sí, fue A como principios en de abril. este año, ¿verdad? Sí, no tan a principios, Bueno, fue como en según lo que abril, me encontré, recuerdo. ya. Según lo que encontré, dice que se vio envuelto en una crisis financiera que llevó al cierre temporal. El banco quebró, lo absorbió otro banco, pero el banco en general quebró. Eh, pero no sé los que se recuerdan si entendieron por qué quebró el banco. Adelante. Silic, yo recuerdo, no sé si estoy bien seguro, pero que fue por falta de liquidez, o sea, ellos tenían su efectivo, se podría decir, o sus inversiones en ¿qué? En otras entidades. Y cuando subió la tasa de interés, toda la gente quería sacar su dinero para comprar bonos, si no estoy mal. Y Fíjense que ahí ahí, en liquidez. Algo así me recuerdo. sí, ahí hay un entendimiento no adecuado, diría yo, de qué es lo que llevó a la quiebra de ese banco. Porque el tema de liquidez se dio después de que el banco ya era insolvente, no antes. O se dio justo al final, pero fue la insolvencia inminente del banco lo que causó que el banco tuviera que quebrar o tuviera que cerrar, ¿verdad? Si tomamos la estructura más general de cualquier entidad, sabemos que hay activos, que hay pasivos y que hay patrimonio, ¿verdad? Entonces, que pasivos y patrimonio, vamos a ponerle la C de capital para que no confundir, ¿verdad? Entonces, hay activos, pasivos y patrimonio, es decir, y en particular en un banco, cuando yo estoy fondeando, es decir, ¿cómo yo hago para otorgar préstamos? Pues yo tomo pasivos y capital y con eso voy otorgando préstamos, ¿verdad? Los activos incluyen préstamos e inversiones en los bancos, ¿verdad? Esos son los grandes rubros, préstamos, inversiones y disponibilidades. Las disponibilidades son el dinero que se mantiene en efectivo, los préstamos pues, son préstamos y las inversiones pueden ser acciones, pueden ser bonos. Adelante. Las inversiones pueden ser acciones o pueden ser bonos, ¿verdad? El punto es que lo que le pasó a Silicon Valley Bank es que ellos estaban obligados por la forma en que compraron sus inversiones a registrar las pérdidas en el valor de mercado. Es decir, estos 30 millones ellos lo tenían que registrar aunque no vendieran el objeto. De tal manera que su portafolio de inversiones sufrió pérdidas mayores a su capital. Entonces, todos sus activos del banco ya no eran suficientes para cubrir los pasivos que ellos tenían incurridos, y a eso es lo que nosotros llamamos una insolvencia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucede con un panorama de
alza en las tasas de interés. Entonces, si yo tengo una tasa de interés alta, yo lo que voy a encontrar, vamos a ver, pánico, vamos a ver qué dice aquí, pánico financiero porque compraron muchos bitcoins y sus socios entraron en pánico, comenzaron a sacar el capital, después no tenían liquidez para recuperarse. Pues fíjese que lo que ocurre es lo inverso, ¿verdad? Lo primero que ocurre es la insolvencia, y la insolvencia ocurre porque ellos realmente lo que tenían era un montón de bonos del Tesoro de Estados Unidos de largo plazo. Y ante las subidas en las tasas de interés de largo plazo, entonces ellos tenían que materializar esas pérdidas. Entonces, ellos con todos sus activos ya no eran capaces de cubrir sus pasivos, porque este portafolio de inversiones fue perdiendo valor debido al alza en las tasas, ¿verdad? Es donde nosotros no tenemos un calce adecuado de los instrumentos, ¿verdad? Probablemente hubieran tenido un rendimiento menor, pero no hubieran quebrado si hubieran manejado su liquidez en instrumentos de corto plazo. Por eso les digo, los instrumentos de corto plazo por lo general tienen un rendimiento más bajo, ¿verdad? Y por eso la gente se ve tentada a ir a un instrumento de largo plazo. Pero al ir a un instrumento de largo plazo se expone al riesgo de tasa de interés, ¿verdad? Porque es mucho más difícil predecir qué va a pasar a 10 años que lo que va a pasar a 2 meses, ¿verdad? Entonces, sin mencionar que todo lo que vaya a pasar a 10 años incluye lo que va a pasar a 2 meses. Entonces, cuando usted compra un instrumento de 10 años, usted está expuesto a lo de corto plazo y a los riesgos de largo plazo. Ahora les pregunto yo, ¿qué efecto tiene la subida en esas tasas de Estados Unidos sobre los instrumentos de mercados emergentes como Guatemala? ¿Qué les diría su lógica? Lick, Sí, Abel. eh, si los Estados Unidos suben la tasa de, ¿no sería como que comprar bonos en Estados Unidos? Sí, o sea, si los Estados Unidos suben su tasa, usted quiere adquirir uno de esos bonos, tiene que irlos a comprar a Estados Unidos, ¿verdad? Pero, ¿qué efecto va a tener eso sobre el valor de mercado de los bonos guatemaltecos? Ah, van a bajar, ¿Por qué? porque si los bonos de Estados Unidos son como que más apetitosos, entonces pues las personas van a ir a comprar allá en lugar de comprar en los países emergentes que pueda que sean más, con una tasa de interés más baja. Es correcto, ¿verdad? Y por lo general ni siquiera es que la tasa de interés sea más baja, sino que el diferencial de tasas de interés no es lo suficientemente grande para justificar el buscar un bono más riesgoso, ¿verdad? Los bonos de mercados emergentes son considerados o percibidos como bonos más riesgosos. Es decir, cualquier persona razonable preferiría comprar un bono estadounidense que un bono guatemalteco si tuvieran el mismo rendimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer el bono guatemalteco para atraer mayor nivel de inversión? Es subir su tasa de interés. Entonces, cuando los estadounidenses suben la tasa de interés, y por eso lo que sea que la Fed hace en Estados Unidos se vuelve tan relevante, ¿verdad? Cuando ellos suben su tasa de interés, entonces eso termina jalando, por así decirlo, todas las tasas de interés del mercado. No se puede, es decir, no se pueden quedar estáticas las tasas de interés. No, permítame un segundo, compañero. Ahorita regreso.
Perdón, compañeros. Bueno, entonces les decía yo de que cuando las tasas de los mercados menos riesgosos aumentan, eso inmediatamente provoca que los mercados locales, que los mercados emergentes también se reduzcan, ¿verdad? O también tengan que aumentar porque su valor de mercado, si no, se va a reducir. Si vemos, vamos, si vemos, por ejemplo, el instrumento guatemalteco que es Guatemala Republic of. Ahí se ve mi pantalla, compañeros. Sí, licenciado, sí se ve. Vemos, por ejemplo, de que hay en Guatemala un bono, digamos, el bono a 2036. Es el bono de 13 años, ¿verdad? De Guatemala con un rendimiento del 6.6%. Y si vemos... Y aquí en el mercado vemos su precio de mercado. Miren lo que ha pasado desde el jueves. Bueno, aquí tenemos 6 meses, ¿verdad? Aquí tenemos un año. Veamos un mes. Aquí estábamos 2 de octubre. El valor de mercado era 96 centavos por cada dólar, ¿verdad? O sea, costaba 96 centavos por cada dólar de valor en libros. Y hoy en día está en 93 centavos. Y pues ahí estamos diciendo es una diferencia de 3 puntos porcentuales que tal vez no pareciera tanto, pero si usted, por ejemplo, tiene, qué sé yo, 600 millones de quetzales en esos instrumentos, 3 puntos porcentuales ya le representan un valor bien importante, ¿verdad? Digamos, en 600 millones de quetzales, sería una pérdida de 18 millones de quetzales solo por ese movimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre con las tasas y los flujos financieros internacionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto provoca el deseo o el movimiento de flujos de efectivo de economías, de economías más o menos desarrolladas, y eso genera los niveles de escasez o abundancia que resultan en las fluctuaciones de tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, al final nosotros lo que podemos decir del tipo de cambio, y pues hay muchos modelos sumamente complejos, ¿verdad? Para explicar movimientos de monedas particular, muchos movimientos, modelos econométricos, ¿verdad? Pero lo que nosotros podemos decir es que las fluctuaciones en el tipo de cambio resultan de la relativa abundancia o escasez de una moneda con respecto al otro. Entonces, el dólar va a tener demanda en Guatemala dependiendo de 2 motivos, ¿verdad? El motivo transacción y el motivo especulación. El motivo transacción está dado por los movimientos de dólares a lo interno y a lo externo, y el motivo de especulación está dado por movimientos de dólares a lo interno y a lo externo, pero causados por estos movimientos en tasa de interés. En el caso de Guatemala no es aplicable verlo en términos de acciones, porque Guatemala no es un mercado financiero lo suficientemente desarrollado como para que eso entre en juego, pero en otros mercados también eso entra en juego, ¿verdad? Qué tan volátiles son las acciones y qué tanto los inversionistas internacionales están dispuestos a entrar y a salir de sus mercados. No sé si hay alguna duda con esto, compañeros.
De momento no, licenciado. Ok. Bueno, compañeros, entonces este tema lo abordamos como que a un nivel únicamente teórico. Yo tengo una presentación, pero básicamente la cubrimos poco a poco, entonces eso sería lo que tenemos. Con esto cumplimos el contenido del curso, compañeros. Entonces, en la clase del día jueves, en el examen final, se evaluará todo el curso. Entonces, en la clase del día jueves vamos a hacer solo un repaso para que ustedes pues tengan un refrescado en su memoria qué es lo que entraría en el examen final. Yo también antes del día viernes les estaría subiendo sus zonas, ¿verdad? Porque yo tengo que tener las subidas antes de el domingo 29. Entonces yo les voy a subir el viernes 27 la zona. Adelante, Carlos. Lee, disculpe, solo con una duda. Entonces ya cerramos zonas, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok, gracias, licenciado. Muy bien, compañeros. Entonces, si no tienen más dudas, por acá dejamos la clase del día de hoy y que pasen feliz noche, compañeros. Adelante, Edgar. Buenas noches, Lico. Buenas tardes. Estaba viendo que en la zona supuestamente eran 2 investigaciones, pero solo se dejó una, ¿verdad? Es correcto, solo una se hizo. En este caso, ¿cómo quedaría la ponderación ahí? Yo generalmente ahí la distribuiría pro rata de acuerdo a cómo les haya ido en el resto de los temas. Ok, es que yo tuve el pequeño inconveniente que yo le intenté subir ese día, pero no me percaté de que era hasta las 6 de la tarde. La subió tarde. Y sí, ya no me dejó y le mandé el correo al licenciado, ¿cómo se llama? Gerardo. Pero no tuve contestación de parte de él. No sé si me podría apoyar con él. Ahorita no lo puedo ver, pero mándeme un correo a mí, a Gerardo, y lo vemos. Pero si lo mandó en un periodo razonable después de la fecha, yo se los acepto. Si me lo mandó 2 semanas después, no. No, fue el mismo día, pero yo no me Entonces percaté de la hora. no tenga pena, yo se lo acepto. Gracias, Sí, eso es lo. Sí, adelante, Carlos. Licenciado, fíjese que ahorita que lo comentó el compañero, fíjese que yo tuve el problema bastante similar. Yo Pero había entregó algo. subido el trabajo también, lo entregué 10 minutos antes, pero no me percaté de que el trabajo que subí no era el trabajo que, o sea, yo había nombrado el documento, pero nombré el documento incorrecto, era el documento de las instrucciones, por así decirlo. Y cuando me percaté, faltaban 2 minutos de la entrega. Entonces, vi rápido mi error e intenté subirlo y pero lo no, mandó él. licenciado, La yo pregunta quité es la entrega. Ajá. No, al final no lo mandó. No Pero pude lo mandó, mandarlos. Era lo mandó por muy... correo, me habló en el momento. Ahorita estamos a 24 de eso, no, fue entregado licenciado, el ahí sí 8. fallé con eso. Sí, o sea, yo soy bien flexible. Sí, licenciado, Yo ahí les sí acepto fallé. lo que hagan, pero y pues porque fíjense que yo soy bastante malo para las entregas, pero sí que me está hablando el 24 y usted me dice que lo tiene hecho desde el... O sea, todavía me lo hubiera mandado el día siguiente, tal vez se lo recibo al 75% de la nota o al 80% de la nota, ¿verdad? Pero ahorita son 16 días después, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que no lo hizo anoche? Y no es Sí, solo eso, licenciado. ¿verdad? La entrega. Está bien, licenciado, gracias. Ok, compañeros. Muy bien. Si tienen alguna duda en particular, mándenme un correo, compañeros, y con gusto lo vemos. Mándenmelo mejor al personal, se los voy a poner aquí, porque, ¿cómo se llama? Ese es el que me llega a mi teléfono. Pero como les digo, ¿verdad? Si tienen algo que el sistema no se los dejó entregar, yo se los acepto siempre y cuando sea razonable, ¿verdad? Lo que no podemos tener es
como que parálisis. O sea, imagínense, si ustedes lo hicieron y no los dejó entregarlo, mándelo por correo, porque lo peor que puede pasar es que no se lo acepte por correo, en cual caso está en el mismo lugar que donde estaba, ¿verdad? Eso es lo que les diría. Pero sí, yo acepto todo siempre y cuando sea razonable, ¿verdad? Pero bueno, compañeros, que pasen feliz noche.